Hola, soy la Balmati y hoy os voy a contar el Pritzker 2002, que nos vamos remontando más para atrás cada vez. El otro día fue Utzon, el de la ópera de Sydney, y hoy os voy a contar un australiano. Ahora entiendo perfectamente por qué al año siguiente se lo dan a Utzon, al danés, porque este señor, el que os voy a hablar hoy, que eso se llama Glenn Murcutt, tengo que leerlo porque tiene un apellido dificilísimo, nace en Londres accidentalmente, es uno de los 5 hermanos, no me acuerdo qué número hace, de los 5 hermanos. El padre decía, o sea, él cuenta que su infancia estaba llena de ruidos porque tenía 7 pianos en una casa de 3 pisos y además de eso tenían un taller y se pasaban la vida haciendo esquifes, canoas. El padre es un constructor de vivienda y él aprende ahí el oficio. Bueno, el título que le he puesto hoy es Pritzker a la sensibilidad ambiental, la artesanía y la síntesis con el pasado, Glenn Murcutt. Os he dicho que estoy segura que al año siguiente se lo dieron a Utzon, porque este señor, cuando le dicen cuáles son sus fuentes, dónde ha aprendido, cuando termina la facultad, qué es lo que hace, dice que se va a ver al norte de Europa. Primero se va a las islas griegas y luego se va al norte de Europa porque un amigo suyo le dice: déjate la isla griega, a ti lo que te va es Sarinen, te va también, no me acuerdo el otro cómo se llama, el súper famosísimo, y él dice que se va a ver a Utzon porque después de lo que había hecho en Sydney, que lo admiraba muchísimo, y entonces se va a ver todos los proyectos que ha hecho Utzon. El año siguiente, claro, le dan el Pritzker a Utzon porque es un genio. Bueno, voy a ver cómo lo cuento. Este señor, le he puesto la sensibilidad ambiental. Este señor no tiene ni secretaria. Él tiene cada vez que tiene un proyecto, sus clientes lo adoran tanto que si se tienen que esperar 3 4 años para que le haga el proyecto, se esperan. Le he puesto la sensibilidad ambiental porque él tiene unos pasantes que le ayudan. Por ejemplo, ha hecho una mezquita inmensa, ahora va a hacer otra mezquita más. Ha hecho también un pabellón, como si fuera un pabellón victoriano, que es un poco emulan lo que en el Hyde Park de Londres, que se hacen el Serpentine, o sea, se hacen como unos pabellones que son después desmontados o se dejan, etcétera, que son transitorios. Y es una preciosidad también el pabellón. Él se ha dedicado a hacer toda la vida, se ha dedicado a hacer, digamos, proyectos para encargos que le hacían privados o bien edificios de pisos, pero nunca ha hecho obra pública hasta ahora, en esta época. Ahora mismo debe tener, cuando le dan el premio, tiene 61 años y ahora mismo tiene 85, y ya me lo he aprendido antes porque si tengo que hacer las cuentas. Y bueno, hasta entonces realmente no tenía encargo, y él dice que tenía la posibilidad de trabajar fuera de Australia, pero que Australia tiene pues el clima del polo sur, tiene clima templado, tiene clima tropical, tiene no sé si 5 climas, y que el australiano, Australia sabéis que es un país económicamente poderoso, y él dice que Australia no se le acaba y que él no quiere tener un despacho agobiante porque dice que si tuviera que salir a grandes desafíos en el extranjero, dejaría de atender lo que hace en Australia. Y que dice que como Australia realmente lo que tiene que hacer está por encima de lo que es de su capacidad, pues que nunca ha tenido demasiada curiosidad por ir fuera, ni de tener. Él es la antítesis de los despachos tipo Renzo Piano, yo que sé, Norman Foster, Jean Nouvel. Él es como de pueblo y de noche, o sea, a él le gusta controlar lo que está haciendo, y bueno, y él disfruta, además, es muy minucioso, muy artesanal. Ahora lo contaré. Su padre tiene como una carpintería abajo. Su padre es constructor, pero aparte de eso, él trabaja cuando en las vacaciones escolares se gana un dinerito cuando es pequeño, y trabaja, le ayuda al padre en los temas de carpintería. Y él dice que bueno, que la artesanía la aprende ahí porque hay que ser muy preciso. Por eso he puesto Pritzker a la sensibilidad ambiental, la artesanía y la síntesis con el pasado, porque las casas que va a hacer tienen mucho que ver con en Australia, a principios del siglo, finales del XIX y principios del XX, habían como unos silos, pero para la lana, para guardar la lana. Y entonces, a lo mejor construye un chalet o construye un grupo de casas y lo construye como si fuera esos almacenes de lana que tenían
antiguos australianos. Entonces, el tipo de arquitectura que hace bebe bastante de Mies van der Rohe, de los aborígenes australianos, porque dice él que son muy delicados para sus construcciones efímeras, y bebe también de la tradición australiana, de esos almacenes, esos galpones, no sé cómo se dice, almacenes de la lana. Entonces, de alguna forma, él empieza a hablar un lenguaje distinto, a generar un discurso propio distinto, porque la tradición en Australia, ya sabéis que Australia es un continente joven, era seguir la línea de Frank Lloyd Wright, y este está más en la línea de, como he dicho, de Mies van der Rohe, y una síntesis con los aborígenes y lo que es la tradición de las construcciones en Australia. Bueno, es uno de los arquitectos más conocidos de Australia. Ha recibido, yo qué sé, me parece que son 25 premios, una barbaridad. Seguramente esto lo estoy tomando del 2019. He tomado 3 fuentes, he tomado, ¿cómo se llama? Metalocus, he tomado Wikiurbi, he tomado también, bueno, he tomado más de 4 o 5. He tomado sobre todo también mucho el Pritzker, cuando dicen por qué ha recibido el premio, cuál es la biografía de este señor. Esa es la columna vertebral en la cual me muevo. A partir de ahí, todavía no he hecho el blog, le añado, le quito, le pongo, porque cuando una persona se hace famosa, tiene, en el caso de los arquitectos que tienen una gran capacidad de divulgación y que están muy de moda, a lo mejor puede haber 30 biografías y cada una es diferente, una le da importancia a una cosa, otra le da importancia a otra, pero bueno, la esencia la he seguido del Pritzker, el por qué le dan ese premio, que ya sabéis que el Pritzker son $100.000, y en el caso, cada vez se entrega en un sitio diferente. En este caso se entregó en el Capitolio, ya sabéis que lo hizo Miguel Ángel, esa plaza, etcétera, porque el Papa Farnese le hace un encargo, esto porque no sé de otra historia, y él dice que es un grandísimo honor. He de decir que uno de los jurados está presidido por el Rothschild, Lord Rothschild, la rama inglesa, y después está también Giovanni Agnelli, el de la Fiat. Y entonces me imagino que barrería para casa, porque siempre se hace en el Hermitage, siempre se hace en sitios así muy bonitos y muy simbólicos. Y entonces dice él que para él es un privilegio el que se le entreguen allí una medalla que es un medallón de cobre con una no sé, una especie de consigna en latín, y para él dice que está agradecidísimo que hayan pensado en él. Bueno, ¿qué es lo que he dicho? Que tiene como 25 premios, que tiene la medalla de oro de el acrónimo es RAIA, premios internacionales como el Pritzker, como el Alvar Aalto, que es de Finlandia. Alvar Aalto, es que no me salía antes, que su amigo le dice, vete a ver Alvar Aalto, pero él dice, lo que me fui a ver fue Autzon, toda su obra, porque lo admiraba muchísimo, me pareció un genio total. Y sí, vale, Alvar Aalto, pero Utzon fue mi base. Y digo yo, anda, y al año siguiente le dieron el a Utzon. Es que Utzon era muy bueno. El premio Richard Neutra, que se lo dan en Estados Unidos, no sé, el Green Pin, que es el Internacional de Arquitectura y Ecología de Dinamarca, y no sé, como el premio Asia Pacific, Cultural Architecture Design, bueno, Murcutt, he de deciros que nace artificialmente, bueno, artificialmente no, nace naturalmente, pero nace accidentalmente, que lo he dicho mal, artificialmente, en Londres, en 1936, creo. Sus padres son australianos, que estarían allí de viaje, vete a saber por qué. Al padre le iban muy bien las cosas, ¿eh? Era muy emprendedor. Él se cría en Nueva Gales del Sur, ¿Nueva Gales o Nueva Guinea? Nueva Guinea. Se cría a 7 kilómetros de Sydney, pero sin embargo la obra que ha hecho ahora, que ha hecho el Pavilion, el M Pavilion, y ha hecho también la mezquita, y va a hacer ahora otra mezquita más, la mezquita preciosa, ¿eh? Él es que es muy respetuoso, y los musulmanes eso lo tienen muy en cuenta. Además está financiada la mezquita no con dinero árabe, sino con dinero local, y ha contado con la ayuda de un arquitecto musulmán australiano, porque claro, él dice que para él todo, la cabilia, todo era todo nuevo, pero tiene muy buen rollo, ha hecho una mezquita con entradas de luces de colores preciosísimas. Bueno, él se cría allí, a las afueras de Sydney, a 7 kilómetros de Sydney, y él se educa en el amor por una arquitectura simple, primitiva. Ya he dicho que dice que los aborígenes que tienen, ¿cómo se dice?, vivienda efímera, dice que son muy cuidadosos, que siempre antes de hacer algo
tocan la tierra, la acarician para saber dónde van a construir. Él dice que él ha seguido muchas cosas de los aborígenes. Dice que después de graduarse, porque es que mirar, he leído, está a punto de ponerlo, que todavía no sé si lo pondré, porque me he leído muchas biografías, pero al final me he leído el discurso suyo de agradecimiento cuando le dan el Pritzker, y es que me ha cambiado totalmente de la noche a la mañana, porque cuenta en primera persona lo que ha sido su viaje a través de la arquitectura. Es un hombre que en ese momento tiene 61 años, o sea, está bastante de vuelta. Ahora mismo creo que lleva 50 o 60 años trabajando, una barbaridad de esas, lleva bastante tiempo. Está de vuelta de vanidades. Que se gradúa en 1961 con el título de arquitecto en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, y viaja durante 2 años, que son muy típicos los anglosajones, no sé por qué lo hacen, para renovarse un poco. Viaja durante 2 años y se va a la isla griega, y ahí es donde un íntimo amigo suyo le dice: oye, pero ¿qué haces aquí? Tú vete a los escandinavos, que son lo tuyo. Y bueno, se pasa 2 años viajando, y sobre todo Escandinavia, que le gusta muchísimo todo lo que hacen. Es que tienen una arquitectura maravillosa, de muy buen gusto. Y entonces entra a trabajar durante 5 años en la oficina que tiene unos nombres: Archer, Mortlock, Murray y Woolley. Y bueno, se queda 5 años con esta firma. Él dice que para él es una sorpresa porque son muy rompedores, son los que hacen no sé qué tipo de casa en Sydney, en Australia por primera vez, no, es que no me acuerdo, tiene un nombre en la casa, y él dice que aprende muchísimo de ellos a ser desenvuelto, a seguir su línea y a no, digamos, a no torcerse cuando tiene una idea, cuando tiene un objetivo, y establece su despacho en 1970, pero después hay otra línea de inflexión que es en el 73. Entonces viaja por España, viaja por Francia, y entonces en Francia no sé qué casa ve, que es muy bonita. Él tiene un pequeño estudio que es ejemplo de sus diseños ambientales. Él es, yo creo que ecologista hasta en su vida privada. Él dice que no quiere abarcar mucho. Que eso también, Mishima, la japonesa, también decía eso, que prefería cogerse unas cuantas cosas y reflexionarlas tranquilamente, ser muy minuciosos. Bueno, que sus proyectos son todos muy respetuosos con el medio ambiente, que es sensible con el carácter distintivo de Australia. Sus edificios son principalmente residencias, como he dicho antes, y son una mezcla de sensibilidad moderna y artesanía local, como he dicho, hace como unos almacenes de lana, le da esa forma. Los edificios son australianos, ningún sitio tiene esa forma en los edificios. Él genera una síntesis entre lo que es la modernidad europea de Mies van der Rohe con lo que es las tradiciones australianas, y hay muchísimo respeto por la naturaleza. Bueno, que os he dicho que nació en julio de 1936. Él es presidente fundador de la Asociación de Arquitectura Australiana, y que bueno, que gana muchísimas medallas, como he dicho antes, el Alvar Alto, el Pritzker Dormidor, y que se cría. Él realmente su infancia la pasa en Monrovia, no sé cómo se dirá, porque son nombres medio australianos, medio aborígenes, Monrovia. Y bueno, lo que le sirve, esa infancia que pasa, digamos, en el campo, dice él que le sirve, que su casa era muy ruidosa, dice que cuando se emancipó de su casa quería silencio, que él necesita silencio para trabajar, y que su casa era terriblemente ruidosa porque tenían, digamos, un lugar para trabajos manuales, y entonces siempre estaban lijando madera, rascando madera, y tenían 7 pianos en la casa, en 3 pisos, 7 pianos. Bueno, que él llega a valorar, pero vive en mitad de la naturaleza, la sencillez. De hecho, él dice que tiene muchísimo en cuenta el ambiente, la humedad, a la hora de hacer un proyecto, hacer otro, las condiciones ambientales, porque ya sabéis que en Australia hay una zona húmeda y una zona seca. De hecho, son punteros como un país muy desarrollado, pero un país muy desarrollado que tiene todavía exploradores, tiene zonas sin explorar. Hicieron como si dijéramos un trasvase de zona húmeda a zona seca, porque tienen unos desiertos tremendo, y tiene inundaciones, pero después tiene una zona, digamos, de desierto que es terrible también, y aparte tiene una fauna muy bestia, serpientes, tienen de todo. Allí te pica una araña y te mata, pero bueno, ellos están acostumbrados y son muy respetuosos con la naturaleza. Él es muy respetuoso con la arquitectura primitiva de los aborígenes australianos, como he dicho. Su padre es constructor de profesión y lo introduce en la arquitectura de Mies van der Rohe, porque el padre resulta que es constructor. Ya sabéis que en los proyectos están los promotores, que son los que ponen el dinero, etcétera,
y después contratan al constructor. Bueno, entonces el padre está suscrito a la revista americana, estamos hablando de los años 40, 30, 40, 50, y entonces él empieza a ver, cuando es adolescente, empieza a ver las revistas de su padre, empieza a ver los proyectos de Mies van der Rohe, y su padre es muy amante, como dije ayer, de cuando el descubrimiento de los Upanishads en la India, que genera el nacimiento de las literaturas comparadas y que es una revolución en el siglo XIX, y eso supone el nacimiento, por ejemplo, la filosofía de Henry David Thoreau, que os estuvo contando, que es uno de los padres de la patria de Estados Unidos, que está, bueno, que su imagen y tal está en Washington y tal, y que sin embargo no pagaba impuestos porque él tuvo una desobediencia civil porque no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo en su país, en México. Y entonces este señor, que es una especie, murió como un 40 y tantos años. Yo me he leído el libro en inglés porque nos obligaban, pero es una preciosidad. Se construye una casa con sus manos, pesca y consigue trucha, etcétera. Tenía una carrera, un chico, y entonces escribe este libro que es un libro casi ecologista, de un canto a la individualidad, en fin. Y su padre es muy amante de esta línea de Thoreau. Y bueno, la verdad es que es un clásico ahora mismo, y dice que tiene muchísima importancia las cosas que ambos personajes, que influyen decisivamente en su estilo arquitectónico. Por eso él dice que es muy individualista, que abomina de los despachos llenos de gente. Él es la antítesis del Star System de los arquitectos. En 1941 se traslada a Sydney, donde reside en la actualidad. Pues se traslada con 5 o 6 años. Me imagino que sus padres vivirían en otro sitio. De 1956 a 1961, como he dicho antes, estudia arquitectura en la universidad, en la Escuela de Arquitectura de Nueva Gales del Sur. Durante este periodo trabaja con una serie de arquitectos, pero ya sabes que ellos tienen, los anglosajones, con derecho también. Puedes estudiar a tiempo parcial, pero tú demuestras que te estás haciendo el oficio en un despacho de arquitectos donde te tienen en nómina. Después de graduarse, como he dicho, viaja durante 2 años y después vuelve a Australia en 1964 para trabajar en la oficina de Anshe, Montreux, Murray, Gule, donde permanece 5 años, como os he dicho, antes de establecer su propio despacho en Sydney. Pero la primera casa que hace es de un olímpico, un nadador olímpico, y dice él que se pone nerviosísimo, que para él es un auténtico desafío. Es su primer proyecto. Él dice que cuando pasa por España, es que no me acuerdo cómo se llama, Coderch, que es un arquitecto catalán muy bueno y que le da consejos, y él le dice, es que me pongo nerviosísimo. Eso en el 73, cuando tengo un proyecto, dice el otro, pues es buena cosa que te pongas nerviosa, porque eso significa que te exiges mucho a ti mismo. Dice, yo a mis alumnos, decía Coderch, les exijo que sean muy cuidadosos, que sean casi religiosos en cada uno de sus proyectos. Dice, porque si no sale muy bien, por lo menos el cliente verá que han sido muy cuidadosos, muy respetuosos y que se han tomado muchísimo interés. Dice él, me tranquilizaron sus palabras. Murcutt está influenciado por la casa Farnsworth de Mies van der Rohe, y también por la case study de Houses de California, un programa experimental dedicado a diseñar y construir casas baratas en California, en Norteamérica, tras la Segunda Guerra Mundial, y que lo llevan a cabo arquitectos muy buenos, los mejores arquitectos que hay en el momento, que son Richard Neutra. De hecho hay un premio que le dan a él, que es el Richard Neutra, Rafael Soriano, Craig Elwood, Charles André Imes, Pierre Koenig, Eero Saarinen. Eero Saarinen, que sabéis que es escandinavo, que se establece en Estados Unidos, que hace unas cosas interesantísimas. Y después estará su hijo, que también trabajará en Estados Unidos. Creo que se nacionaliza estadounidense, porque en Estados Unidos hace un aeropuerto, John F. Kennedy en Washington, hace unos aeropuertos, tiene unos encargos tremendos, porque al principio, claro, era un extranjero y iban con cuidado, pero cuando vieron que era bueno, aparte que Estados Unidos en esta época tiene un boom, es la primera potencia. Entre 1960 y 1962 tiene el primer proyecto que he dicho, que diseña para el nadador olímpico, que es John David, en Sydney, y la de Laurie Short,
que también es en Sydney, esa es en 1972-74. Y después tiene un pabellón acristalado con claras reminiscencias de Mies van der Rohe. En 1973 se produce el punto de inflexión, como he dicho antes, porque vuelve a viajar por Europa, Francia, España, gracias a un premio, una especie de beca que le viaja a Estados Unidos también y a México. Es deciros que México le encanta también. De hecho, cuando hace el pabellón, que es preciosísimo en Melbourne, que lo inaugura en 1919, dice que le recuerda un día que fue muy feliz en México, que lo invitaron a ver, estaban restaurando un Tenochtitlan, una de estas pirámides famosas, maravillosas de México. Entonces cogieron un avioncito para sobrevolarla, para que viera el arquitecto cómo lo estaban haciendo y tal. Estoy hablando de 1973. Y dice él que le llevaron un picnic porque se fueron a mitad de la selva, entonces pusieron un mantelito y comieron allí. Dice que fue una cosa agradabilísima. Y después dice que puso la mochila y fue a echarse una siesta. Pero en vez de echarse la siesta, pues llevaban todo el día por ahí, dice que se dedicó a observar el ala del avión viejecillo con el que viajaban, que era madera, tela recubierta, y dice, yo pensaba, dice, todas estas personas vamos en un avión antiguo con un motorcito, a saber, y dice, y sin embargo el ala estaba recubierta, el ala de madera, no metálico, estoy hablando en el año 72-73, recubierta de tela, dice, qué milagro, y hace que volemos y tal, y dice que fue una comida agradable en un sitio precioso, y dice que cuando fue a hacer el pabellón, os estoy hablando del 72-73, el pabellón lo inaugura el 2019, dice que recordó cuando lo diseñaba aquellos días felices, y entonces su pabellón fue el ala de México recubierto de tela, o sea, de madera recubierto. Dice, hice ese ala que yo me sentí muy feliz, que no dormí la siesta, en ese picnic, apoyar mi cabeza en la mochila. Me pareció muy bonito lo que estaba contando, y lo estaba contando con 84-85 años, que es lo que tiene ahora, ¿eh? Dice, fue de los días más felices de mi vida en México. Todos el Hudson, el que os conté el otro día, el de Dinamarca, también dice que México fue el país que más le impactó, que tienen estos arquitectos que le fascina a México. Bueno, son encantadores. En México es un país precioso, no lo conozco, pero todo lo que conozco de allí me gusta. En México él conoce a Luis Barragán, que tenía muchísimas ganas, y me imagino que sería el que se lo llevó a ver la restauración de esta pirámide. Dice él que fue precioso, que comió un picnic, se lo comieron, dice, hacía un calor horroroso, nos lo comimos debajo del ala del avión. Y después una siesta que nunca me llegué a pegar porque me pasé el rato observando el diseño y la tela tan cuidadosa que le habían puesto. Y bueno, en París visita la Maison Verte de Pierre Charon, que se la conocía de cuando su padre estaba suscrito a la revista esta americana, y Bernard Villevoet, influenciado por ella, dice que son proyectos intemporales totalmente. Él utiliza, ¿cómo se llama? Acero corrugado, no, chapa corrugada. Empieza a utilizar materiales nuevos en sus proyectos. Por favor, tenemos que rascarnos. Cada vez que estoy haciendo el vídeo, mis gatos se rascan y tiemblan. Si veis estos temblores, no es un terremoto, son mis gatos que les da por rascarse. Ya. ¡Oh! ¡Qué hartazón! Bueno, que él empieza a utilizar a partir de la vuelta a Europa, que vuelve en el 73, en el 74, empieza a utilizar materiales nuevos, porque, digamos, se ha empapado, o sea, se empapa en el primer viaje que hace, en el segundo, digamos, se empapa otra vez, y bueno, que, digamos, sus proyectos, la forma de sus proyectos experimenta por primera vez cambios. Y entonces, en el proyecto de la casa de Mary Short, en Kempsey, le pone chapa corrugada y le hace como cubiertas curvas que forman una casa que tiene apariencia de nave industrial, como he dicho, donde guardaban antes los australianos del siglo XIX la lana. Y sin embargo es precioso, es elegantísima, con una distribución preciosísima, y es sencilla, y además está en consonancia con los elementos climáticos del paisaje. Él mezcla el lenguaje moderno con el respeto, con las tradiciones culturales australianas, creando un lenguaje australiano identificable, muy suyo. Hace una síntesis, claro.
ya en el 72, aparte de que ha venido por aquí, ya lleva más tiempo rodado y empieza, digamos, a hacer un discurso muchísimo más personal. Pero es que ya tiene un lenguaje arquitectónico realmente suyo, o sea, australiano. Combina la tradición de las construcciones perecederas de los aborígenes nómadas australianos con la de los Wellheads, que son los almacenes para guardar la lana levantados por los colonos de ese país, que eso se hace desde un inicio, porque ya sabéis que tiene el mayor número de rebaños del mundo. Allí tienen todo plagas, de pronto ratas, de pronto conejos, él está totalmente alejado de lo mediático. Él no es una persona, le gusta tener el perfil bajo, pero sí, todo está ya tan premiado y tan reconocido que ya no tiene perfil bajo. Pero él abomina de los arquitectos estrellas. Su obra es casi exclusivamente doméstica, principalmente hace casas y algunos edificios. Eso ya ha cambiado, porque ahora mismo lo demandan para que haga, aunque tiene 85 años, ahora mismo está preparando una mezquita, ha hecho una preciosísima en Melbourne y además no le han hecho ningún tipo de cortapisa, ha hecho una mezquita moderna, totalmente del siglo XXI. No le han puesto ningún, o sea, hombre, tiene que respetar una serie de espacios sagrados, ¿no? Pero no le han puesto ningún obstáculo a sus proyectos. Entonces ha tenido tanto éxito en esa mezquita grande que ahora está haciendo una más pequeña. Bueno, tampoco construye fuera de Australia porque para él el hacer edificios son cosas fundamentales que hay que conocer. Él dice que hay que conocer a la gente y el lugar y él que no puede hacer él tiene que conocer el terreno y por otro lado la cultura del terreno, el carácter del pueblo. Él no puede hacer una cosa que desconozca. Es admirado por sus contemporáneos y por crear un lenguaje australiano que es identificable totalmente en lo que a arquitectura se refiere y por crear arquitectura realmente que dialoga con el entorno. Es muy, muy respetuoso con todo. De hecho, los musulmanes, ¿no? Un musulmán le encargan las cosas. Están muy orgullosos de que haga una arquitectura australiana. Bueno, y bueno, contrario a la mayoría de arquitectos contemporáneos, Mukut trabaja solo, si acaso tiene un par de arquitectos ayudantes que laboran con él a modo de pasantía. Él es profesor, ha sido profesor en otra universidad y bueno, que diseña proyectos residenciales e institucionales por toda Australia. Espero que os guste. Mañana volvemos con España del siglo XX.